noticia con Andrea Bernal. Una buena tarde tengan todos. Soy Ruth del Salto, hoy en lugar de Andrea Bernal. Bienvenidos a Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Nicaragua. La violencia y el asedio contra templos católicos, en este caso en particular la imagen que vemos en la Catedral de Managua, se han intensificado. Esto en medio de la represión de parte del gobierno de Daniel Ortega a opositores que mantienen una huelga de hambre en estas iglesias. Los manifestantes exigen la liberación de unas 139 personas catalogadas como presos políticos. Por esta razón, grupos afines a Ortega han ingresado, han tomado el control de estos templos religiosos, arremetiendo y golpeando a los religiosos, a los sacerdotes y a unas monjas y también a mujeres, a madres, esposas, hermanas que se encontraban dentro de las iglesias. Ortega ha acusado anteriormente a los obispos de golpistas por apoyar a los manifestantes que fueron heridos en las protestas antigubernamentales que estallaron ya en abril del 2018, que han dejado hasta el momento 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos locales elevan esta cifra a 600 y el gobierno reconoce solo 200. Estoy desesperada por todas las madres que estamos aquí apresadas. Afuera se encuentran un montón de personas que Daniel Ortega y la Chayo Murillo mandaron a hacernos maldades a nosotros, a pegarnos. La pregunta es ¿qué opina de la profanación a iglesias en Nicaragua por parte de simpatizantes o seguidores de Daniel Ortega? Vamos a invitarlos a participar y a nuestros invitados a darles las buenas tardes y la bienvenida a Zoom a la noticia. A esta hora nos acompaña José Merlo, él es vocero de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, dirigente sindical también. Está José Palé, exdiputado de la Asamblea Nacional, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, además de abogado. Y Jairo Libreros, analista permanente de nuestra casa, de NTN 24. Gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Zoom a la noticia. Vamos a empezar a esta hora con el señor Merlo, que es vocero de la Asociación de Familiares. Lo que se ha dado en las últimas horas, señor Merlo, ha sido repudiado no solo por representantes del arzobispado de la capital de Nicaragua, sino por la población en general. Dicen que esto es un atropello desmedido ya y que se da. Lo califican así como una profanación a los templos, al culto religioso, que es seguido por muchos nicaragüenses y que representa además una voz dentro de estas mesas de diálogo que se han llevado a cabo en Nicaragua, de las cuales pues no ha salido algún concepto o algún consenso. Adelante, señor Merlo, con su interpretación sobre los últimos hechos. Bueno, agradecerle, ¿verdad?, el espacio que nos dan para que el mundo sepa lo que está pasando y lo que estamos pasando los nicaragüenses con esta dictadura asesina que no nos da el espacio a protestar, no nos da el espacio a hablar, o sea, prácticamente nos tienen censurado todo método de protesta. Y sí, verdaderamente ellos tienen como una secta que se llama Católicos Revolucionarios, que son exclusivamente conformadas para atacar los templos de la Iglesia Católica. Justamente estos templos de la Iglesia Católica, se hablan de 11 templos aproximadamente a lo largo de Nicaragua. Jairo Libreros, ¿por qué ubicarse en estos puntos? Como digo, son representativos para alguna parte de la sociedad nicaragüense y han sido protagonistas además representantes de la Iglesia en esta mesa de diálogos. Yo creo que pueden existir, Ruth, diferentes motivos para que esto ocurra, pero de manera particular hay que destacar que la Iglesia Católica, como lo ha hecho históricamente en América Latina, ha prestado un servicio no solamente evangélico a muchas personas en Nicaragua, también ha sido un apoyo, ha sido el consuelo y de manera particular ha promovido el esfuerzo de muchos nicaragüenses que salen
salen a protestar ejerciendo un derecho que no solamente tiene respaldo constitucional, sino que hace parte de la historia de la humanidad, la libertad de expresión. Desde ese punto de vista, ciertos sectores que están vinculados, algunos dirán con la dictadura y otros dirán con ciertos sectores que no quieren un cambio, encuentran que atacando a las iglesias católicas, a los feligreses, se puede afectar la voluntad de cambio que tienen muchos nicaragüenses y que buscan con mucho esfuerzo que la democracia liberal regrese a Nicaragua. Señor Palé, ¿cuánta representatividad puede tener lo sucedido en otros países de la región, dígase Bolivia? El día de hoy justamente dialogábamos aquí en la mañana con un ex denominado preso político, de Nicaragua, decía que durante 8 meses el régimen de Ortega lo secuestró, hablaba de malos tratos, de vejaciones, de violaciones a sus derechos humanos y decía: aquí tiene que suceder algo como lo que está ocurriendo en otros países, citaban particularmente Bolivia. ¿Cuánto lo que ha sucedido en Bolivia marca algún tipo de reflejo en la protesta que sabemos en Nicaragua lleva ya desde abril del 2018? Efectivamente, lo acontecido en Bolivia tiene un efecto directo sobre la actuación del gobierno de los Ortega Murillo. Ellos temen la contaminación, es decir, que la lucha del pueblo boliviano, que logró en poco tiempo sacar a un dictador, romper la pretensión de fraude para instalarse y obligarlo a salir hacia México, teme que active a la población de Nicaragua, que constantemente está demandando sus derechos y libertad. Tenemos que entender que en Nicaragua vivimos bajo un régimen de supresión de facto de todos los derechos constitucionales, bajo un estado policial que no permite el uso de las calles para el derecho de manifestarse, de protestar. Por eso la población tiene que recurrir a lo que ha sido la tradición, lugares de asilo tradicionales a lo largo de la historia, como lo son los templos católicos, y las madres que están iniciando una campaña de Navidad sin presos políticos fueron a refugiarse con la autorización de los sacerdotes encargados en esos templos, y inmediatamente se generó la violencia, la agresión. Fueron rodeados los templos, les están pidiendo de medicina al sacerdote del San Miguel en Masaya, poniendo su vida en peligro, y agredieron en lo que es realmente un linchamiento frustrado ayer a un sacerdote en la Catedral de Managua. Justamente lo que usted cita, esta huelga que han emprendido madres, esposas, hermanas de los denominados presos políticos, se han ingresado en estos sitios de culto, en las iglesias, en la Catedral de Managua. Ellas están ahí para pedir Navidad sin presos políticos, que dejen en libertad a quienes simplemente protestan en las calles o están en contra del sistema de Daniel Ortega. En la Catedral se vivieron en las últimas horas unos momentos desastrosos, de violencia, un campo de batalla prácticamente. El infierno, dicen algunos. Simpatizantes de Ortega ahí están empujando al sacerdote de este lugar, irrumpieron en el sitio. El sacerdote y las religiosas que se encontraban en ese momento, el grupo de madres se sintió amedrentado por esta turba enardecida que ingresaba a la iglesia, a la catedral, a decir que debían salir, que la protesta no se justificaba, que no iban a permitir que hagan algo en contra de Daniel Ortega y de su esposa, quien además es la vicepresidenta de la nación. Esto fue lo que sucedió. Así fue la violenta entrada de orteguistas a la Catedral de Managua. Simpatizantes del régimen golpearon al sacerdote vestido de negro y a una monja. En el templo se refugiaban desde el lunes al menos 9 personas en huelga de hambre. Estoy desesperada por todas las madres que estamos aquí apresadas. Afuera se encuentran un montón de personas que Daniel Ortega y la Chayo Murillo mandaron a hacernos maldades a nosotros, a pegarnos. Ellas están adentro secuestradas por los paramilitares, por los policías y las turbas orteguistas. En un comunicado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua calificó los hechos como una profanación. Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua, exiliado en Europa, también repudió lo ocurrido. Condeno la profanación de la Catedral de Managua y la agresión contra el padre Rodolfo López y Sorarelis Guzmán de parte de grupos violentos partidarios del régimen de Nicaragua. Estoy cercano con mi oración a los sacerdotes y a toda la iglesia del país que sufre persecución.
El régimen ya había ordenado a la policía cercar otra iglesia en la población de Masaya, donde otras 13 madres habían iniciado el jueves una huelga de hambre para exigir la libertad de los presos políticos. Que sepa el mundo que es palpable la persecución religiosa. Fuimos a tratar de llevarle botellas de agua a las madres y al padre Edwin Román, que está en la iglesia, y pues no nos permitieron entregar el agua, pero además detuvieron a 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco que ahora están siendo acusados de terroristas. Desde Ginebra, la ONU expresó su preocupación y llamó al régimen de Nicaragua a cesar la que llamó persistente represión. En Nicaragua estamos muy preocupados por la situación de 13 personas que, como una forma de protesta, ingresaron a una iglesia en Nicaragua, que posteriormente fue rodeada y cerrada por la policía. Nos preocupa también que otro grupo de miembros de la oposición fue detenido después de traer puramente ayuda humanitaria al primer grupo y que han sido acusados de serios delitos. Opositores aseguran que son 12 las iglesias nicaragüenses asediadas hasta el momento. Como parte de la campaña Navidad sin presos políticos, esperan realizar marchas, huelgas de hambre simultáneas y un paro nacional para exigir libertad. Daniel Ortega ha acusado en el pasado a los obispos católicos de golpistas por apoyar a los manifestantes antigubernamentales en las protestas que han dejado más de 350 muertos desde 2018. Aquí en el programa Suma la Noticia nos hemos comunicado con el diputado oficialista Edwin Castro, justamente para conocer su postura sobre estas agresiones, invitarlo además a que sea parte del debate en nuestro programa. Sin embargo, el legislador enfatizó que no ocurrió absolutamente nada en la catedral y de una manera un tanto tajante ha colgado la llamada y la comunicación con el Canal de las Américas. Continuamos este debate. José Palé, exdiputado, usted decía hace un momento, no se permite ya el uso de las calles. ¿Qué pasa cuando a una sociedad se le quita el derecho de la protesta pacífica? ¿Qué tiene que hacer el pueblo en ese caso? El pueblo tiene que exponerse, correr riesgos altísimos, mantener su compromiso con su libertad. Por la democracia, así lo está haciendo, llenándose las cárceles. Empezó esta huelga de madres de familia con 139 presos, hoy estamos en 156. Ese es el conteo que va creciendo día a día. Estamos viendo hoy en Managua, en la UCA, la Universidad Centroamericana, Universidad Católica, cómo está siendo atacados los jóvenes que habían hecho un plantón de protesta en solidaridad con las madres. Otro plantón en una sola bancaria en Managua también el día hoy está siendo agredido. Esa es parte de lo cotidiano de todos los días. La Policía Nacional y las turbas y los paramilitares desplegados impidiendo el ejercicio de los derechos a la libre manifestación y a la protesta por parte de los ciudadanos nicaragüenses. ¿Qué decir, señor Merlo, del papel que juegan en este caso los policías, los militares? Nos decían quienes reportaban esta situación de las madres que estaban dentro en Masaya, de la iglesia en Masaya, decían, aquí han metido presos a otros 10 muchachos porque simplemente nos traían agua, nos traían algo de comer. Los policías están cercando cada vez el terreno, las inmediaciones de la iglesia para evitar que se acerquen a nosotros. Hay una situación y un lado quizás muy marcado con el presidente o con el régimen de Daniel Ortega. Con respecto a lo que sucedió en Bolivia, por ejemplo, donde pues ahí el jefe de los policías, de los militares, le dijo a Evo Morales, mire, usted para preservar la paz de lo que está sucediendo en esta agitación social, lo que debe hacer es retirarse del poder, como sugerencia lo hizo, y eso fue pues lo que desencadenó que ya sea un expresidente. Bueno, lo que sucede es que aquí tenemos autoridades corruptas. La Policía Nacional y el Ejército son corruptos. Prueba de eso que en premiación de la corruptela del Ejército, el día de hoy el dictador ha nombrado al general Avilés nuevamente por 5 años al frente del Ejército, violentando la ley militar, ¿verdad? Entonces, el Ejército y la policía aquí en Nicaragua no son profesionales, son coimeros, ¿verdad? Son corruptos y son delincuentes. Con referente a lo de Masaya, sí, tienen un perímetro
de 300 metros a la redonda cerrado. Además de eso, se han apostado en los techos de las casas vecinas de la iglesia San Miguel. Incluso se han tomado dos viviendas, ¿verdad?, adyacentes, una al sur y una al norte, ¿verdad?, de la iglesia, y fue tomada por policías y paramilitares, desalojando a las familias que allí viven. Ahora, nosotros vamos a seguir en la lucha por la liberación de todos los presos políticos y no nos vamos a detener. En la Catedral de Managua se mantienen firmes y dignas las madres en huelga de hambre. No las sacaron, no las pudieron sacar y no las van a sacar porque están dispuestas hasta las últimas consecuencias, hasta conseguir la libertad de nuestros presos políticos. Y aquí el pueblo de Nicaragua entra en rebelión, ¿verdad? Y nuevamente vamos a las calles. ¿Coincide usted, señor Libreros, con esto que ha dicho el señor Merlo respecto a que son corruptos? O sea, unos calificativos bastante fuertes, corruptos y delincuentes, a quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía. Pues resulta que en este caso, en Nicaragua, según lo que se reporta y lo que viven, quienes están pasando por esta situación, dicen, no, a nosotros no nos protegen, a nosotros nos atacan. Lamentablemente es así, y creo que los antecedentes, pensaría uno que el comportamiento iba a ser distinto. Quizás en la década de los 90 llamó mucho la atención la capacidad que tuvo Nicaragua para transformar su policía y particularmente su ejército con la llegada de Violeta Barros de Chamorro en el 90, donde renovó el ejército, y hubo mucha ilusión sobre tener un ejército técnico y que fuera leal a la democracia. Pero lo que estamos viendo... A la democracia, no a un gobierno de turno. No a un gobierno de turno. Y era el ejemplo. Muchos ejércitos en América Latina, al ver la transformación de pasar de un ejército sandinista que se mezcla con un ejército con una nueva leva para tener tres fuentes diferentes, y pensar en un ejército que solamente su actitud, su lealtad, pero particularmente sus comportamientos fueran a favor de la democracia en los términos constitucionales, pues todo ese esfuerzo se perdió. Hoy tenemos un ejército y unas fuerzas de policía que no solamente son desleales a la democracia, son también desleales al pueblo, porque una de las funciones en última instancia que ellos deben cumplir es garantizar la vida, la integridad, la protección de los ciudadanos, pero para hacerlo tienen que tener un marco constitucional en donde la democracia tenga un papel relevante. Lo que vemos ahora es un ejército que se enquistó en el poder, un ejército que está, y unas fuerzas de policía que están más interesadas en mantener sus cargos, sus privilegios. Se habla hasta de situaciones muy difíciles relacionadas con corrupción y la comisión de otro tipo de delitos. En cierta medida se puede comparar, Ruth, con lo que ocurre en Venezuela. En el caso de Maduro, permitió que ellos montaran el cartel de los soles, que se enriquecieran con el narcotráfico, que reprimieran, persiguieran y de manera particular afectaran la vida de muchos venezolanos. Ese modelo de Venezuela y de Maduro es el mismo modelo de Ortega y sus Fuerzas Armadas en Nicaragua. Claro, denuncias y libretos al parecer repetidos de situaciones que se viven, en este caso Nicaragua y Venezuela. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa. Los invitamos también a participar, a nuestros televidentes, en las cuentas de Twitter que están en pantalla. La pregunta es: ¿qué opina de la profanación a las iglesias en Nicaragua por parte de simpatizantes de Daniel Ortega? Lo puede hacer bajo el hashtag #ZoomNicaragua. ¿Qué ha dicho la arquidiócesis en un comunicado de la capital de Nicaragua? Ha dicho textualmente, ha dado un mensaje al presidente Ortega, a su esposa Leopoldo Brenes, ha pedido a esta pareja presidencial que adopten acciones inmediatas para que se respeten todos los templos católicos de Nicaragua. Pedimos al presidente de la República, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta que tome acciones inmediatas para que se respeten todos nuestros templos católicos. Asimismo, a la Policía Nacional que retire sus tropas que asedian e intimidan la catedral y nuestras parroquias. Los periodistas locales, corresponsales también de la prensa extranjera, no han podido acercarse, dicen, a las iglesias, porque justamente la policía ha puesto retenes en las calles de acceso. Se mantiene la presencia de seguidores de Ortega que amenazan directamente con atacar a los comunicadores sociales. Así lo denuncian ellos. Recordemos que 13 jóvenes, lo decía hace un momento, llevaban agua a este grupo de mujeres en la huelga de hambre en Masaya y fueron detenidos, trasladados a la cárcel El Chipote en Managua, que es denunciada como un centro de torturas.
Esta es la última lista de los detenidos. Ahí están los defensores de derechos humanos: Amaya Coppens, Ivania Álvarez, Wendy Juárez, Olga Valle, Olama Hurtado, José Medina, Hansel Quintero, Atahualpa Quintero, Jesús Teffel, Gabriel Ramos y Roberto Tuchin. La Fiscalía ha presentado ya cargos en contra de estas personas, en su mayoría mujeres, por tenencia ilegal de armas y municiones, han dicho. Señor Merlo, ¿cuál es el papel que se le podría dar, destacado o no, de la ONU y de la OEA con respecto a la situación de Nicaragua? Ellos se han pronunciado durante este último tiempo de Bolivia, de Chile, pero en realidad Nicaragua les importa este país. ¿Por qué no sale o por qué no trasciende cuando se pone este país sobre la mesa? Verdaderamente no conozco, ¿verdad?, la diplomacia internacional, pero sí lo que he visto hasta el momento es que es bien lenta, a paso de tortuga, y mientras tanto ellos van a su paso lento, aquí en Nicaragua el dictador exterminando a los nicaragüenses. Esperamos hasta la fecha una reacción contundente de esas organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas, ¿verdad? Ya que consideramos que estas dictaduras que masacran al pueblo deberían de ser automáticamente intervenidas por las fuerzas de paz o los cascos azules, porque no es justo que nosotros estamos luchando pacíficamente con banderas, ¿verdad?, y la guardia asesina sandinista nos esté matando y la comunidad internacional bien tranquila a su paso. Muchos me dicen a mí que conocen las relaciones internacionales que va a tener su efecto, pero que es lento. El pueblo de Nicaragua ya no puede esperar más. El pueblo de Nicaragua está siendo asesinado en los departamentos del norte y el sur de Nicaragua. Los campesinos diarios matan a 2 a 3 campesinos, ¿verdad? Y entonces ya no podemos más. Ahora, la dictadura y la guardia sandinista, el ejército y la policía solo permiten el acceso a los templos, a las turbas asesinas y paramilitares sandinistas para que vayan a agredirnos. Mas, sin embargo, a las personas que van a visitar los templos para orar, para solidarizarse con las familias que están en huelga de hambre, los reprime y los echa presos, ¿verdad? Entonces es allí el peso de la moneda. Aquí estos dos señores cínicos, hipócritas, como es Daniel Ortega y Rosario Murillo, hablan de paz, amor y reconciliación, que quieren trabajar en paz. Nosotros también, los nicaragüenses, queremos paz, queremos vivir en paz, queremos trabajar en paz, y la paz solo va a regresar a Nicaragua una vez que se vaya esta dictadura. Mientras tanto, vamos a seguir viviendo en zozobra, vamos a seguir velando y enterrando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros campesinos. Nosotros casualmente vamos a iniciar como organización, como asociación de familiares de presos políticos, un periplo internacional donde vamos a comenzar a exigir sanciones institucionales, no individuales, porque la policía sigue recibiendo dinero de los bancos internacionales como es el BESIE, que les acaba hace como mes y medio de entregar $60 millones a la policía, ¿verdad? Y algunos países europeos le siguen vendiendo armas, le siguen vendiendo equipamiento para que nos asesinen y nos repriman. Claro, simplemente viene el dictador, sancionan, por ejemplo, al jefe de la policía, lo quitó de jefe de policía y puso a otro. Por lo tanto, vamos a pedir sanciones institucionales a las instituciones, porque las individuales sí tienen su efecto. Claro que estamos de acuerdo que se sancionen a estos funcionarios asesinos que han participado en asesinatos de lesa humanidad, ¿verdad? Así como la violación de los derechos humanos, que sean sancionados, pero también vamos a iniciar ese periplo internacional para que se sancione institucionalmente ya, porque verdaderamente Nicaragua ya no soporta esta represión y ellos siguen matando, siguen asesinándonos, ¿verdad?
y ya no se puede. La policía, incluso quiero aprovechar, ¿verdad?, este medio para denunciar internacionalmente a la Cruz Roja Nicaragüense, ya que el día de ayer las visitamos para que fueran a auxiliar a estas familias y a estas madres que están en Masaya y en la Catedral de Managua en huelga de hambre, y no nos recibieron. Nos mandaron a decir que no nos podían atender. Entonces la Cruz Roja Nicaragüense está plegada al dictador, violando sus estatutos constitutivos, por lo que fue creada esta organización. Y hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional también, de la cual la visitamos a Cruz Roja Internacional. Ellos sí nos atendieron y se comprometieron a canalizar con el gobierno, ¿verdad?, para ver de qué manera se le da asistencia médica a estas madres. Por ejemplo, en el caso de Masaya, ya inicia el día de hoy 6 días de huelga de hambre. ¿De qué manera cuando ya esto empezó el día jueves pasado? Hay personas que se están deshidratando, personas que no tienen alimento o medicinas, como lo decía una de las denunciantes, una de las madres que está dentro de la iglesia en Masaya. Decía aquí el cura de la parroquia tiene diabetes, necesita su medicina y ni siquiera se la pueden pasar. Señor Palé, usted que fue viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, le hago la misma pregunta porque la verdad es que me queda esa duda o ese sinsabor de la OEA, de la ONU. ¿Por qué cuando se habla de Nicaragua no se pone la misma intención que se ha hecho con otros países, como por ejemplo Venezuela, con Bolivia? Hablando solo de derechos humanos, por ejemplo, la alta comisionada de Naciones Unidas de los Derechos Humanos manda una comisión para ver si es que en realidad en Chile los carabineros han usado o excedido o abusado de su fuerza para repeler las marchas. Lo va a hacer ahora en Bolivia. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Por qué no flota este país? En Nicaragua ha estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y fueron expulsados por Ortega, quien los obligó a salir y ha dado toda posibilidad a su regreso. Pero aquí es un caso muy triste en que la obligación de proteger que ha venido desarrollando las Naciones Unidas y la solidaridad democrática contenida en la Carta Democrática Interamericana han quedado como documentos meramente retóricos, sin ninguna efectividad para solucionar la gravísima problemática de derechos humanos del país, sin poder atender la comisión de delitos de lesa humanidad que ofenden a toda la humanidad por la gravedad de estos hechos. Han quedado meramente con declaraciones, con condenas que a la pareja gobernante no le hacen ninguna mella. El derecho internacional está corto de posibilidades. No hay un compromiso serio, bien desarrollado, institucionalmente construido de parte de los gobiernos democráticos del mundo, porque todavía hay algunos países que ponen como excusa la soberanía, cuando es un concepto obsoleto que debería estar claro a esta altura del siglo XXI, que los soberanos son los pueblos y que no puede esgrimirse este concepto cuando se trata en materia de derechos humanos y cuando se trata del incumplimiento de obligaciones internacionales en el área democrática, como es el caso de la ruptura que ha hecho o que ha provocado el gobierno de los Ortega Murillo, negándole a la población de Nicaragua el derecho a elegir libremente a sus autoridades. ¿Qué se puede hacer ahí, Jairo? ¿Cuándo? De parte de la comunidad internacional, ¿hay algo que quede por hacer con respecto a estas denuncias de dictadura, de represiones? Se está hablando de una pareja presidencial a la que se le acusa de todo tipo de crímenes, sí, además. Sí, crímenes relacionados no solamente con el orden democrático y con actos de corrupción, sino que se ha cuestionado también la propia figura de Daniel Ortega en temas muy sensibles. Ruth, fíjese algo, lamentablemente cuando uno mira el panorama internacional se lanzan muchas preocupaciones. Algunos analistas y muchos actores vinculados con organismos transnacionales consideran que la preocupación en Venezuela
Venezuela o la preocupación actual de lo que ocurre en Bolivia obedece a la riqueza natural de esos países. En el caso de Venezuela, el gas, el petróleo, en el caso de Bolivia, el coltán, el litio, que tiene un valor y son recursos naturales muy importantes a nivel internacional, y eso hizo atractivo a países como Rusia o China el interés por tener el control de esos países, apoyar las dictaduras y disfrutar de esos commodities que en el mercado internacional tienen un valor muy importante, y son países demandantes de este tipo de productos, los grandes siembras que hay de soja, especialmente en Sudamérica. Pero cuando comparamos esa situación con Nicaragua, nos llevamos una sorpresa. No es que yo crea que eso sea así, pero algunos autores consideran que quizás no hay una intervención fuerte norteamericana, no hay una intervención de otras potencias para sacar a este dúo de dictadores que han acabado con la institucionalidad en Nicaragua. Ahí yo creo que podemos encontrar otra explicación, pero otra explicación también creo gira en torno de la cantidad de frentes que lamentablemente la Organización de Estados Americanos ha lanzado en el último tiempo. Tiene una apuesta muy fuerte con Venezuela, ya estaba trabajando con Bolivia, está muy preocupado por lo que pasa en Honduras, la reconstrucción de Haití, la situación ahora que se presenta en Chile, y aparentemente nosotros, los latinoamericanos, hemos ido dejando a un lado a Nicaragua, y eso es un error nuestro. Yo creo que los países latinoamericanos y la sociedad tenemos que unir esfuerzos para apoyar a los nicaragüenses que en estos momentos se encuentran presos, reprimidos. Correcto. Y en una situación crítica por cuenta de esta dictadura. Creo que el papel de los países hermanos en América Latina es más relevante ahora frente a la situación geopolítica del resto de la región. Presos, justamente como lo dice Jairo, en cárceles o en una cárcel particular donde se conocen los niveles de tortura que se dan. Aquí hemos tenido ya varios testimonios de personas que han sido secuestradas, dicen, por el régimen de Ortega, y contando todos los días que han vivido, las noches, durante meses, simplemente por haber salido a protestar, por mostrarse distintos a un sistema de una pareja presidencial. Vamos aquí a un corte comercial, los invitamos a opinar a nuestros televidentes, a nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla, qué opina de la profanación a iglesias en Nicaragua por parte de simpatizantes de Daniel Ortega. Lo último que ha ocurrido en Nicaragua bajo el hashtag hashtag #SumNicaragua. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos ya ha condenado las agresiones, también el asedio a los templos religiosos en Nicaragua. La CIDH condena la violencia contra madres y religiosos por parte de civiles. Exige al Estado investigar esos hechos, detener asedio policial a templos y familiares de presos políticos, y muestra preocupación por personas que enfrentan cargos por llevar ayuda más allá. La Organización de Estados Americanos también ha expresado su preocupación, ha calificado como improcedente, abusiva y arbitraria las agresiones a familiares de presos políticos o denominados presos políticos por parte de simpatizantes del oficialismo. Hechos como los acaecidos representan un retroceso en los avances logrados recientemente en Nicaragua y reafirman la necesidad de restablecer un marco de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, a los efectos de evitar un progresivo deterioro del clima de convivencia social y de las normas democráticas. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU, también para los Derechos Humanos, ha exigido al gobierno de Nicaragua dejar de reprimir, arrestar y criminalizar a la disidencia. Estamos muy preocupados por la situación de 13 personas que como forma de protesta ingresaron a una iglesia en Nicaragua, que posteriormente fue rodeada y cerrada por la policía. Nos preocupa igualmente que otro grupo de miembros de la oposición haya sido detenido después de brindarles ayuda puramente humanitaria y que, como resultado, hayan sido acusados de graves cargos penales. Su detención podría considerarse un acto de represalia por hablar sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y comunicarse con funcionarios y mecanismos de la ONU. Recientemente se había reunido con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Hay una reseña muy conocida por parte de un periodista, Carlos Fernando Chamorro. Él es ganador de prestigiosos premios. Estamos hablando del María Mort Cabot y el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica. Él está en Costa Rica, instalado desde hace algunos años. Y él ha dicho, Ortega solo va a ceder cuando la presión nacional e internacional lo pongan en una situación extrema. ¿Cuál podría ser esta situación extrema? Tal cual y se han dado las cosas, señor Merlo, durante más de un año. La protesta social se mantiene en las calles, sin embargo, no hay resultados de aquello. Bueno, verdaderamente sí ha habido resultados.
sí hemos tenido resultado con la expresión masiva en las calles. Prueba de eso es, de los 786 presos políticos que había, se logró la liberación de 500 y pico, dejando el gobierno 84 presos políticos como ficha de canje para una vez que él estuviera nuevamente arrinconado, ¿verdad? La diferencia es que de los 84 hoy tenemos 156 porque ha venido capturando activistas, ¿verdad?, de que están en la lucha. Claro, pero justamente sí usted cita habido las excarcelaciones como un triunfo que indudablemente se ha dado por esta presión que han tenido los nicaragüenses. No desmayan de reclamar, a pesar de la represión que existe, lo que ellos consideran justo, el hecho de la libertad de estos denominados presos políticos. Sin embargo, el sistema sigue siendo el mismo, se repite. Como usted lo dice, siguen encarcelando a más personas. Estamos claros que el sistema es el mismo y por eso es que estamos luchando. Nosotros aquí en Nicaragua no estamos luchando por un cambio de gobierno, estamos luchando por un cambio de sistema, un sistema que ha corrompido la sociedad nicaragüense desde hace 40 años, un ciclo repetitivo de caudillos y dictadores. Entonces, eso es lo que queremos erradicar de Nicaragua, un sistema corrupto y dictatorial que ha existido en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, sí hemos logrado un triunfo, sí hemos logrado hacer que el pueblo ya no sea apático, ¿verdad?, con las acciones que está tomando este gobierno. Por lo tanto, hemos tenido un triunfo y no vamos a descansar y no vamos a parar, aunque así nos cueste la vida por luchar por la libertad y la democracia en Nicaragua. Jairo, ese cambio de sistema solo se da con la salida de Ortega. Solamente con la salida de Ortega, y yo creo que el esfuerzo que tienen que mantener los ciudadanos en Nicaragua, pero también otro tipo de organizaciones a nivel internacional, tiene que ser sostenido, solidario, pensando sobre todo en el futuro de los nicaragüenses. Pero ese cambio difícilmente se puede negociar con un dictador como Ortega, un dictador que no solamente viene de un ejercicio de alzamiento de armas, como pues lo llevó al poder en el 79 de esa manera, una persona que ha desconocido la democracia, que resulta involucrado en tantos actos de corrupción. Todos ellos saben, los dictadores, incluida su esposa, que la suerte de los dictadores está en una tumba o en una cárcel. Y yo estoy seguro que la pareja Ortega no va a estar dispuesta a permanecer algunos días en la cárcel y prefieren quizás la salida de otra manera, pero eso no se puede concertar hasta ahora. Yo creo que hay que buscar un mecanismo de meterle mayor presión, se mantiene la protesta, pero bien lo decía uno de nuestros analistas, muy seguramente se debe pensar en fortalecer las sanciones, que no solamente sean individuales, sancionar a la policía, sancionar al ejército, tienen un problema de récord en derechos humanos y hay que buscar por todos los medios posibles que ese señor Ortega y su esposa den un paso al costado y podamos reconstruir la democracia liberal en Nicaragua, que no solamente se lo merece, sino que tiene una población que está dispuesta a hacer muchas cosas para recuperar su país. Eso era el planteamiento que tenía nuestro panelista, el señor Merlo. Señor Palé, estas elecciones anticipadas de las que se ha hablado muchas veces en Nicaragua para acabar con la crisis, ¿cuán viable es cuando se dice nada está descartado? Sin embargo, antes tiene que cesar la violencia y como estamos diciéndolo o discutiéndolo durante esta hora de programa, ¿cómo se logra eso si ellos no van a salir por sus propios pies? Efectivamente, la demanda de elecciones anticipadas es algo constante, permanente de parte del pueblo de Nicaragua por razón de seguridad, porque el gobierno debe ser el que garantiza la seguridad de los ciudadanos y aquí se ha convertido en la principal amenaza de esa seguridad. Pero hemos visto recientes declaraciones de Daniel Ortega diciendo que ellos solamente saldrán por las armas, que los gobiernos populares, como ellos se autonombran falsamente porque tienen ese apoyo popular, solamente van a salir mediante la fuerza y que ellos están dispuestos a hacer uso de la fuerza y lo están demostrando. Todos los días nos enseñan imágenes, videos, fotos de sus organizaciones paramilitares amenazando. Todos los días llegan a las casas de expresidiarios, de dirigentes políticos en diferentes municipios a amenazarlos, a recordarles que tienen su libertad prestada y su vida prestada.
El sistema represivo que ha desarrollado Ortega, incluso comparativamente, es peor que el que desarrolló Somoza en los años 70. Es peor incluso que el que desarrolló Ortega en los años 80. Hoy es un sistema institucionalizado, generalizado, en que la inversión en órganos de seguridad, en orejas, en todo el Estado al servicio de la protección de la pareja y los intereses y la persecución del ciudadano es algo que agobia, pero es un pueblo heroico. A pesar de esa realidad, persiste ese compromiso de lucha, esa decisión de cambiar las cosas en Nicaragua, con el apoyo de la comunidad internacional. Hoy Ortega, a pesar de Bolivia, a pesar de la situación de Chile, Hong Kong, en todos países, en Irán, etcétera, está poniendo con su barbarie de nuevo en primer lugar, en el centro de la noticia, en el centro de la atención mundial de Nicaragua. La barbarie del mismo es lo que está provocando la situación. Ojalá esa realidad convoque a los corazones y despierte un apoyo efectivo de la comunidad internacional y de los organismos internacionales a esta lucha en que ha costado ya demasiada vida y sufrimiento a los pobladores de Nicaragua. Señor Palé, con estas reflexiones y aseveraciones bastante duras, argumentadas además, vamos aquí a una pausa comercial, regresamos enseguida. Así hemos concluido el debate en Suma. La noticia vamos a agradecerle a José Merlo, vocero de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, también con nosotros en pantalla José Palé, exdiputado de la Asamblea Nacional, también ex viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, y Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, a los tres. Muchas gracias. Hasta aquí Suma la noticia. Nos vemos en una próxima emisión con más temas de debate.